Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición especial de Conexión Global, donde estaremos repasando parte de las informaciones en materia internacional más importantes de esta semana. Y vamos a partir, de hecho, por la guerra en Medio Oriente, por un informe publicado por The New York Times que asegura que Estados Unidos habría sido responsable del ataque a una escuela en Irán. Funcionarios estadounidenses y otras fuentes anónimas entregaron al mencionado periódico las conclusiones preliminares de una investigación militar en curso sobre el incidente en la ciudad de Minab, que causó la muerte de al menos 175 personas, en su mayoría niñas. El ataque ocurrido el 28 de febrero habría sido resultado de un error de puntería del ejército que tenía por objetivo una base militar iraní adyacente al establecimiento escolar. Oficiales del Comando Central de Estados Unidos habían generado las coordenadas utilizando datos obsoletos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa. El presidente Donald Trump ha eludido su responsabilidad en el ataque, apuntando a Irán como el autor. Sin embargo, distintos expertos indican que el armamento utilizado corresponde a misiles Tomahawk de fabricación estadounidense y que la nación persa no los posee. Y previo a la publicación de este informe, CNN hizo un análisis del material audiovisual obtenido de este ataque que, según expertos, demuestra la versión de que el armamento utilizado son misiles Tomahawk. Isabel Young nos cuenta más detalles en su informe. This is the moment a missile slammed into an Iranian base in Minab, a city in southern Iran, just over a week ago. In this freeze frame, you can see it clearly. Weapons experts tell CNN the wings and tail are consistent with a Tomahawk missile. This new video is the clearest evidence yet that suggests it was the United States that struck an elementary school next to that Revolutionary Guards base, killing scores of students. The US has been firing those Tomahawk missiles at Iran from ships and submarines for more than a week now. Israel doesn't use them, experts tell us. Mr. President, did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 170 No, in people? my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Iran also doesn't use Tomahawk missiles. And using satellite images, it's clear the school was struck nearly simultaneously with strikes on an adjacent Revolutionary Guards base. That suggests precision targeting. CNN geolocated this video. We think this missile struck the military base, not the school. You can see that other buildings in the direction of the school had just been struck when this was filmed. CNN is still trying to gather visual evidence from the ground, and until we see actual remnants from the munitions itself, it's impossible to be definitive. But this is the clearest evidence to date. US Central Command says they're still investigating. Vamos a cambiar de tema porque el presidente Donald Trump lanzó su llamado Escudo de las Américas, una iniciativa que tiene por objetivo combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Su primera cumbre se desarrolló en Miami con la presencia de los mandatarios de más de una decena de países de la región, todos ellos afines a él en términos ideológicos. Países claves en esta materia como México, Brasil y Colombia se restaron de la cita. Para analizar este encuentro y sus implicaciones, tomamos contacto inmediatamente con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Partamos esta entrevista preguntándole qué tan efectiva puede ser esta iniciativa sin la presencia de países tan importantes como Colombia, México y Brasil, particularmente y especialmente los dos primeros. Efectivamente, esta es una iniciativa que nace en medio de un gran despliegue comunicacional, político, por parte del gobierno del presidente Trump, pero que tiene mucho que demostrar. En este instante es básicamente una alianza que busca generar cooperación en función de datos, intercambio de información sobre el crimen organizado y sobre todo el tema de la capacidad del uso de la fuerza letal contra los grandes carteles del narcotráfico. Estamos hablando de militarizar la estrategia de combate al crimen organizado en general. Por lo tanto, si bien en estos países que hay un grupo relevante, como tú bien dices, hay grandes países que están fuera. Cuesta entender por qué Colombia, Brasil y México quedaron fuera. Podríamos decir que un argumento es el hecho de que no tienen en este momento gobiernos
afines con la Casa Blanca o que tengan grandes aspectos en común con el gobierno de Donald Trump. Pero también es difícil avanzar en un combate articulado, exitoso, eficiente contra el crimen organizado en general y contra el narcotráfico en particular, sin la participación de países que son clave, ya sea porque son productores, porque albergan un importante número de grupos vinculados al crimen organizado, o porque son países en donde o desde donde se exporta mucha de la producción que sale de América Latina hacia otros continentes. Y fuera de estos objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con el crimen organizado, también con el tema de la inmigración irregular, que también es un tema que es parte, por supuesto, de los objetivos de esta cumbre, ¿qué otro objetivo solapado se puede entender dentro de esta iniciativa? Porque nos damos cuenta de que en realidad también tiene un sesgo bastante ideológico al tener en el fondo naciones que son en general de la misma línea ideológica y sin contar en este caso a países con gobiernos más progresistas. Sí, ahí hay un aparente talón de Aquiles en términos de qué ocurre cuando en un país que forma parte actualmente del escudo de las Américas hay elecciones presidenciales, cambio de gobierno y llega un gobierno de signo diferente. Tal vez el sucesor de Milei en Argentina o de Bukele en El Salvador va a tener una posición más de centro izquierda o izquierda, va a mantener estos compromisos en pie, se va a sumar con tanto entusiasmo como lo hemos hecho, como lo hemos visto, ¿verdad? En esta cumbre en Miami. Cuesta porque en el fondo le quita institucionalidad. Los grandes acuerdos y bloques se construyen sobre la base de compromisos que van más allá del color político del gobierno de turno. Muchas veces eso puede generar diferencias respecto a cómo un país se desenvuelve a nivel regional o cumple con los acuerdos convenidos. Pero eso no parece estar tan amarrado, tan evidente. Y lo que tú planteas es muy cierto. ¿Qué pasa si, así como hemos visto ahora, un movimiento pendular de América Latina hacia gobiernos de derecha y extrema derecha? ¿Qué pasa si en algún minuto ocurre lo que ocurrió a comienzos de este siglo, cuando América Latina se movió en forma masiva hacia la izquierda y la ultraizquierda? Ahí los antiguos aliados de Estados Unidos podrían no serlo tanto, tener aprensiones, reparos, críticas, y entonces esta estructura comenzaría a crujir, comenzaría a encontrar problemas para efectos de coordinación y trabajo en conjunto. Recordemos que el hecho de militarizar el combate a estas amenazas que son reales a nivel internacional y regional implica sin duda un despliegue de tropas, equipamiento militar, compartir información de inteligencia, uso de drones, etcétera. Ahora, si esto va a tener una segunda lectura, un segundo objetivo que no está del todo claro, bueno, con mayor razón, un cambio de gobierno en un país podría ser clave, por no decir trascendental, para el éxito de esas iniciativas. En ese aspecto pareciera una iniciativa de corto plazo, pero insisto, todavía no la hemos visto en acción. Necesitamos darle un tiempo de rodaje, ver qué efectivamente puede lograr, al menos de aquí al 20 de enero del 2029, cuando termine el actual mandato del presidente Trump. Sí, y hay otro objetivo también, digamos, como un objetivo no declarado, que sería ahí frenar la expansión de China, porque sabemos que los vínculos que tienen muchos países de la región con China son muy importantes en términos económicos y quizás aquí también Donald Trump tiene la intención de acercarse a la región, pero por supuesto más bien en el término económico, más allá de la colaboración que dice querer tener y todo aquello. ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto, lo que tiene que ver con esta idea de intentar alejar a China de esta región? Bueno, la existencia, el nacimiento de esta iniciativa llamada Escudo de las Américas está muy alineada con lo que es la estrategia de seguridad nacional declarada por el gobierno del presidente Trump. Un documento que se hizo público a fines de noviembre, comienzos de diciembre del año pasado. No son más de 29, 30 páginas, en las cuales están los lineamientos de este gobierno en términos de política de seguridad, defensa y también algunos aspectos en diplomacia y política exterior. Y ahí cuando uno mira el índice de este documento, llama la atención su estructura, porque a nivel de continentes aparecen Europa, Asia y África. A nivel de regiones está Medio Oriente y otra región que se denomina hemisferio occidental.
América Latina no está propiamente tal. Entonces, cuando uno entra al capítulo de hemisferio occidental, se da cuenta que América Latina está dentro. Y por lo tanto, cuando uno lee en detalle los objetivos de esta estrategia, descubre que uno de ellos es precisamente la capacidad de consolidar el hemisferio occidental, dentro del cual está América Latina, como una zona de influencia eminentemente estadounidense. Y que dentro de los objetivos no solamente está su defensa, está la capacidad para expulsar a los actores extrahemisféricos de América Latina o del hemisferio propiamente tal. Y eso claramente tiene nombre y apellido, que es China, lo cual es complejo tomando en cuenta que en general China es el principal socio comercial de todos o casi todos los países de América Latina en este minuto. Claro. Estados Unidos está ahí también compitiendo en el primer y segundo lugar, pero los chinos han logrado posicionarse en América Latina de manera bastante efectiva, en primer lugar, a través de la venta de tecnología. En segundo lugar, el aspecto vinculado con lo económico, préstamos, comercio e incluso aspectos culturales como es haber pasado de los institutos que enseñaban chino, los institutos Confucio, a los mall chinos que hunden y se multiplican desde las grandes ciudades hasta las pequeñas ciudades y pueblos, no solamente en Chile, sino también en el resto de América Latina. Por lo tanto, aquí nos encontramos como América Latina y como Chile en una situación muy compleja. Estamos en el fuego cruzado en una lucha entre dos grandes potencias, las dos mayores economías del mundo, potencias nucleares, miembros del Consejo de Seguridad, que están luchando por aumentar sus esferas de influencia. Estados Unidos quiere ir expulsando a China y China se va a resistir. Sí, Alberto, para ir cerrando, ¿tú interpretarías quizás la creación de este escudo de las Américas como un avance de esta idea de la doctrina Monroe, que está como adaptación de lo que era la doctrina Monroe de los 1800, que tiene que ver con esta influencia que en el fondo el gobierno de Estados Unidos quiere imponer sobre Latinoamérica antes frente a sus relaciones, digamos, con otras potencias? Absolutamente. Y me parece que Chile es un país que lo ha vivido de cerca. Recordemos el caso de esta licitación del registro civil que le otorgaba a una empresa china con un pequeño porcentaje, una pequeña participación alemana para la elaboración de las nuevas cédulas de identidad y pasaportes. Eso estaba prácticamente resuelto. Y es Estados Unidos quien enciende las luces de alarma, ¿verdad? Y al final esto obliga al gobierno chileno a echar pie atrás. Este proyecto astronómico que se buscaba instalar en el norte, asociado a una universidad, también naufraga. El tema del cable submarino Chile-Hong Kong es otro ejemplo. Y sin ir más lejos, en el caso de Perú, las fuertes críticas que está recibiendo Perú por haber permitido la construcción del megapuerto de Chancay en cooperación y con capitales chinos. Es decir, Estados Unidos, hoy, bajo la presidencia de Donald Trump, está reinterpretando la doctrina Monroe de 1823, cuando en el fondo buscaba alejar o blindar a América de la influencia de los grandes imperios europeos de la época. Bueno, hoy día ha sido reinterpretada en función de dos amenazas muy claras, que son Rusia y China. Perfecto. Hablábamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Que esté muy bien. Igualmente. Cambiamos de tema porque Perú vive su crisis energética más grave en los últimos 20 años. Así lo ha asegurado el ministro de Energía y Minas del país, luego de que se produjera un incidente en el sistema que transporta gas natural y líquidos de gas natural en Cusco. Esto obligó a la empresa privada que opera el ducto a paralizar el servicio hacia Lima. El impacto ya se ve en las calles de la capital peruana, donde se observan largas filas de vehículos que buscan abastecerse de combustible. Jimena de la Quintana nos tiene el informe. Esta larguísima fila de vehículos tiene aproximadamente medio kilómetro y cada uno de estos autos lo que está buscando es abastecerse de combustible en esta estación de servicio. Uno de esos combustibles es el gas natural. Sin embargo, a partir del incidente ocurrido en el sistema de transporte de este combustible desde Cusco hasta Lima, la empresa que opera este ducto ha paralizado su distribución. Y además el gobierno le ha prohibido a las estaciones de servicio, a través de una norma, venderle gas natural tanto a los vehículos particulares como a los taxis. Y por ello lo que buscan hacer estos vehículos es abastecerse de otro tipo de combustible distinto al gas natural. Lo cierto
es que el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que esta es la peor crisis energética en el Perú en los últimos 20 años y por eso ha dispuesto varias medidas, entre ellas las siguientes. Primero, priorizar el abastecimiento al transporte público masivo y además ha dispuesto clases virtuales en las escuelas privadas y también ha dispuesto que se realice en las instituciones públicas el teletrabajo. ¿Cuántas horas ha esperado para llegar a la estación de servicio? Estamos desde las 10 de la mañana. 10 de la mañana, son las 4:50 de la tarde. Estaba costando 5.80. Ha subido 4 veces más prácticamente, ha subido lo que es GLP. El combustible que tú usas, ¿cuánto más ha subido? El doble. El doble y bueno, se espera que la semana que entra la gasolina va a llegar a 30, 35 soles, algo así estaban hablando, no sé si es verdad, pero... ¿Tú vienes empujando el vehículo cuántas cuadras? Desde la otra cuadra, ¿será? ¿Cuántas cuadras? 3 cuadras será, pues de la avenida, ¿no? La avenida Canadá, ¿no? O sea, unos 300 metros más o menos. Más un aproximado. Ha subido 2 veces más de lo que estaba 5.20, 5.30, ha subido como 12 soles, creo el doble, ¿no? Y en otro grifo están 3 veces más, creo. Muchachos, ¿no hay gasolina? Algunas estaciones de servicio en la capital cierran algunas horas, pues no tienen ya combustible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este evento ha afectado tanto a la capital, donde viven 1/3 de los peruanos y también a otras partes del país? Ocurre que Perú depende en gran medida del gas para generar electricidad y transporte. En promedio, el 45% de la generación de electricidad en el Perú, según cifras oficiales, depende de este combustible. En el caso peruano, a esta situación se le suma además el aumento en el precio internacional del petróleo, que ha generado un mayor estrés en el mercado interno, donde además los precios ya se incrementaron. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. En un rincón remoto del norte de México, un gigante que desapareció durante más de 2 siglos vuelve a caminar sobre su antigua tierra. Más de 40 bisones americanos fueron trasladados a la reserva El Santuario en Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, en México. Su regreso no solo busca restaurar el ecosistema, sino también reconectar a un pueblo indígena con quien consideran un maestro que enseña el equilibrio entre la tierra, el agua y la vida. Gustavo Valdés nos trae el reporte. Estos gigantes gentiles tienen una misión: reconstruir el hábitat de sus ancestros. Por primera vez en más de 200 años, el bisonte americano habita estas tierras en el norte de México. Es un territorio remoto del estado mexicano de Coahuila, parte del hábitat natural de estos mamíferos que se extiende desde Canadá. La intervención humana los llevó al borde de la extinción. La verdad me llena así de alegría, de esperanza, ¿no? De poder imaginar otra vez el desierto chihuahuense así completamente, pues con todas sus especies clave. Gerardo Ruiz, director de la Fundación Pro Cuatro Ciénegas, es el responsable de reintegrar una manada de 44 bisontes a esta región con fines de conservación y reconstrucción, luego que generaciones de prácticas ganaderas suprimieron la propagación de céspedes que sirven de alimento y fomentaron la expansión de cactus que quitan terreno al pastoral. Se le llama un ingeniero del paisaje, ¿no? Un arquitecto del paisaje, porque lo va moldeando, lo va regenerando. Porque instintivamente saben cuándo hay que buscar alimento en otras partes, permitiendo la regeneración del pasto. Al avanzar, su peso rompe la tierra árida, permitiendo que el agua penetre y se estanque. Y a diferencia de las vacas, comen o destruyen los cactus, ampliando el terreno para que crezca más pasto. Si el césped permitió el regreso del bisonte a estas tierras, será su excremento lo que permita que la manada crezca. Porque además de depositar semillas, sirve de fertilizante. Y aunque los animales solo han estado en esta tierra pocos meses, ya se ve el cambio. Aquí ya está suelta. Aquí ya está suelta, ya tenemos fertilizante. Llané, micha, caca de bisonte, excretas del bisonte, que va a abonar la tierra. Juan Luis Longoria Granados celebra el regreso del Illané, como se conoce al bisonte en lengua del pueblo indígena que, al igual que estos bóvidos gigantes, habitaban estas tierras y estuvieron a punto de ser extinguidos luego de la llegada de los europeos. Apache es el nombre que nos dieron en español. En nuestras lenguas somos Nde.
El regreso del bisonte es una oportunidad para recuperar y celebrar la historia de la región. Volver a ver el pasado con otros ojos para entenderlo mejor. El bisonte es parte esencial de ese proceso. Y Yané para nosotros es un maestro. Y Yané fue el que nos enseñó el equilibrio. Donde la flora, fauna y la tierra trabajan para el beneficio mutuo. El éxito de este proyecto depende no solo de la restauración del terreno, sino también de modelos comerciales. Donde se pueda reintroducir el bisonte, pero que tengan un sustento productivo, sostenible. Como el ecoturismo o la comercialización del bisonte como ganado. Actualmente, la ley mexicana prohíbe el sacrificio del bisonte por ser considerados en peligro de extinción. Pero Ruiz indica que la exitosa reintroducción del bisonte en partes de Estados Unidos, en ocasiones con fines comerciales, señala a un futuro optimista para estas bestias que con su presencia embellecen la tierra que celebra su regreso. Gustavo Valdez, CNN, Cuatro Ciénegas, Coahuila, México. Si usas redes sociales, seguramente te has topado con la historia de Punch, un mono bebé abandonado por su madre al nacer, a quien los cuidadores le dieron un peluche como figura materna sustituta. La corresponsal de CNN, Hanako Montgomery, visitó su hogar en el zoológico de Ichikawa, en Japón, y habló con sus seguidores sobre por qué su historia es tan conmovedora. En medio de un flujo constante de noticias inquietantes, este pequeño mono ha reconfortado a millones de personas, tanto jóvenes como mayores. Ahora mismo necesitamos esta calidez y este amor. Cuando te desplazas por las redes sociales, todo lo que ves es negativo. Cuando ves algo como un animal, solo sientes esperanza y ves que no tienen más que cariño y amor que dar. Punch, de Japón, es la última estrella de Internet. Los vídeos en los que aparece arrastrando un peluche, su mamá adoptiva, o siendo acosado por monos más grandes, han conmovido a personas de todo el mundo. Como pueden ver, Punch tiene muchos seguidores. Cientos de personas de todo el mundo vienen aquí solo para ver a este pequeño mono. Creo que todos podemos identificarnos con él en cierto sentido, al estar en un entorno desconocido y luego intentar encajar lo mejor posible. Últimamente, Punch puede que haya encontrado un amigo. Su cuidador dice que cada vez depende menos del peluche. Principalmente lo agarra cuando duerme, se relaja o después de que los monos mayores lo regañan. Ha estado haciendo todo lo posible por crecer, aprendiendo de esas primeras experiencias. Ahora se comunica con otros monos y es maravilloso verlo alcanzar esos hitos. Punch sigue pasando mucho tiempo solo y aún no forma parte del grupo por completo. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, Punch sigue teniendo a alguien a quien aferrarse. Hanako Montgomery, CNN, Chiba. Bien, y con este enternecedor informe yo me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en este Conexión Global especial y por supuesto quedan invitados a seguir viendo la sintonía de CNN Chile y hasta la próxima.